Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo, año 2025, de este tercer seminario internacional que tiene como título Hombre, Humanismo, Humanidad, Humanidades en García Vaca. Este es un ciclo que venimos realizando con el maestro, todo en relación a la obra y al pensamiento del maestro Juan David García Vaca. Toda esta ponencia, toda esta presentación maravillosa está a cargo del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y privilegio contar con la presentación y desde ya siempre un agradecimiento enorme a este maravilloso trabajo que se viene realizando. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Puede dar inicio a su presentación. Bueno, querido doctor Daniel Malpartida, muchísimas gracias como siempre por el espacio para difundir la obra de Juan David García Vaca. Esta sería nuestra tercera sesión y en este caso, como bien dijo, pues queríamos tratar un poco el tema del pensamiento de García Vaca en relación al hombre, al humanismo, porque García Vaca nos dejó una importante, un importante concepto acerca de lo que significaban hoy las humanidades, ¿no? Para él, el hombre estaba relacionado en la actualidad, obviamente, con lo técnico, tecnológico. Sin embargo, ¿hasta qué punto eso seguía el hombre conectado con el humanismo, con las humanidades? Entonces, él escribe un pequeño artículo que lo pueden conseguir, se llama así como hemos titulado esta sesión: Hombre, Humanismo, Humanidad, Humanidades, y lo pueden encontrar en la Fundación Juan David García Vaca bajo un compendio de ensayos que se llama Otros Ensayos. Entonces, la preocupación de García Vaca es encontrar cuál es la conexión entre las humanidades y el hombre actual, ¿no? Porque obviamente él se había dado cuenta que eh, cuando se habla de humanidades, lo primero que uno relaciona es un tipo de saber antiquísimo, es decir, un saber clásico. Cuando uno le preguntan qué estudias y tú estudias humanidades, pues ya la gente sabe que estás tratando temas como filosofía, literatura, el, eh, filología, etcétera. Entonces, él se preocupa por esto y empieza a escribir este artículo en el que nos lega algo muy interesante, que es que voy a empezar, digamos, por la conclusión donde él se da cuenta que humanidades realmente en la actualidad no es más que todo lo que nosotros tenemos a nuestro derredor. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está en su oficina y se da cuenta que tiene detrás una fotocopiadora, que tiene un ordenador, que tiene un cuaderno o un libro impreso, que tiene un móvil, todo esto es técnico, todo esto es tecnología, pero la tecnología está hecha justamente por la sapiencia y la sabiduría del hombre, del ser humano. ¿Cuál ser humano? El ser humano renacido. ¿Renacido en qué sentido? El que viene a posteriori de una época eh, de gran producción y de un salto intelectual, cultural en toda la historia del ser humano, que es el renacimiento. Este ser humano renacido eh, se constituye basado en unos ideales distintos a los previos, a los que ya lo habían, digamos, condenado a ser una especie de criatura.
y estar bajo una jerarquía que le aprisionaba, una jerarquía obviamente teológica, escolástica, una criatura, él se sentía una criatura de Dios, una criatura de la naturaleza, y a partir del renacimiento, obviamente, es creado, si lo de alguna forma, o mejor dicho, es libertado, dice él, libertado por un Dios que es generoso, por un Dios que es libérrimo, por un Dios que le entrega el testigo al hombre y le permite hacerse según sus eh, sus propios deseos. Entonces, para él darle fundamento a esta idea, toma la famosa oración de la dignidad del hombre o la declaración sobre la dignidad del hombre de este famoso eh, renacentista italiano Pico de la Mirandola. Yo voy a leerle solo, solo una parte de esta oración maravillosa, de esta concepción que tuvo Pico de la Mirandola, por el cual fue eh, señalado por la Iglesia Católica y por lo cual tuvo prácticamente que huir, y estuvo, yo no sé si decirlo como un castigo, pero sí que estuvo bastante señalado y sufrió algún tipo de, ¿cómo decir? Es que castigo suena en este sentido medieval o en este sentido de epocal como a tortura, pero bueno, tuvo un señalamiento por parte del Papa, etcétera. Aquí en esta declaración dice, dijo Dios, abro comillas, el creador a Adán, al hombre primero, no te di, Adán, ni un solo lugar que sea tuyo, ni una sola faz que sea la tuya, ni oficio alguno que sea el peculiarmente tuyo, a fin de que lugar, faz, oficio, los escojas tú mismo, los adquieras y conserves según lo que por tu propia decisión deseares. A los demás seres, su naturaleza les está definida e impuesta por las leyes que les he prescrito. A ti te puse tu naturaleza en tus manos, para que no forzado por ninguna clase de restricciones, a tu arbitrio la definas. Te coloqué en el centro del mundo a fin de que cómodamente puedas desde el lugar ver todo lo que alrededor hay en el mundo. No te hice ni celestial ni terreno, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, cual alfarero libre y honorable artífice, te des a ti mismo la forma que quisieres. Este, este texto y este segmento resume la idea de Horacio Pico, de la oración de Pico de la Mirandola. Y es una oración que actualmente ha sido bastante citada por los transhumanistas porque es una forma eh, de entender que ya en aquel momento la naturaleza humana estaba siendo eh, cuestionada. Entonces, en base a este texto, se da cuenta García Vaca de que desde el Renacimiento el hombre adquiere un tipo de mayoría de edad, si tomamos esa famosa frase de Kant, en la cual ya el hombre puede darse a sí mismo oficio, faz y lugar en la tierra. Entonces, cuando él dice que el hombre es capaz de darse un lugar en la tierra, ¿qué significa? Pues que ya el hombre no está definido una geografía como tal, ya el hombre tiene la capacidad, gracias a la técnica y a la tecnología, lo dice él ahí, de montarse ahora mismo en un avión, de haber creado, innovado en la técnica aeronáutica y fabricar un avión y poder movilizarse por toda la geografía terrestre o incluso, como ya sabemos, poder visitar el espacio exterior de la Tierra.
En cuanto a la faz, pues García Vaca nos dice que las técnicas actuales, como por ejemplo la genética, son capaces de poder hacer en el hombre las modificaciones necesarias como para evitar enfermedades, como para minimizar riesgos, eh, mo- eh, además de ello, fortalecer nuestro sistema inmunológico, es decir, podemos hacer cambios en en nuestro genotipo, en nuestro fenotipo, y eso es una capacidad única en el ser humano y que es gracias a la técnica, ¿no? Y por supuesto el oficio, cuando dice Horacio, el oficio que escogieses tú, pues obviamente García Vaca hace, hace un recuento de varios oficios en el que nombra, bueno, desde el lunanauta hasta el buzo y, y bueno, la capacidad de crear y utilizar láseres, sondas cósmicas, etcétera. Entonces, eh, las humanidades para García Vaca no es más justamente que aquellos artefactos producidos por el hombre gracias a su capacidad de innovación y que le relacionan en el día a día con el hombre. Es decir, hoy nosotros lo que conocemos como humanidades, que es eso que le nombré, el latín, el griego, eh, en cuanto eh, a la filología y en cuanto a la filosofía, las obras homéricas, Hesíodo, etcétera, la Ilíada, tal, la Odisea, no son más que fósiles, dice García Vaca, esos son fósiles. En su forma exterior son un fósil y adentro tienen un contenido vital diverso al que nosotros tenemos actualmente, porque recordemos que no era lo mismo el estilo de vida, la forma de vida que llevaba el griego del siglo V antes de Cristo al que tiene el ser humano de hoy. Por lo tanto, ellos sí que vivían a profundidad esas aventuras homéricas, esas epopeyas griegas, la vivían y la creían de verdad, creían que de verdad los dioses podían hacer ese tipo de maravillas o ese tipo de maleficios al ser humano. Por lo tanto, estaban totalmente abiertos a la posibilidad de ellos ser gobernados, de ser una pieza más en eh, en el tablero de los dioses. Entonces, pero es una forma vital distinta de ver al universo, la que tenía el griego antiguo al que tenemos nosotros hoy. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros de ese tipo de humanidades? Simplemente la, la sapiencia intelectual de reconocer la capacidad creativa en la literatura y en la filosofía que nos legaron esos grandes escritores y pensadores. ¿Sí? Sin embargo, entendemos que en aquel momento había un Dios, un tipo de Dios eh, celoso, un tipo de Dios muy cerrado, eh, autoritario, donde no permitía que el ser humano se liberara de esas cadenas. Y es a partir justamente del Renacimiento donde eh, hay dos tipos de renacimientos. El de un tipo de Dios libérrimo y el de un ser humano que es capaz de darse a sí mismo el lugar, la faz, el oficio y la forma que éste desee, ¿no? Hay, eh, hay una pequeña sentencia que dice García Vaca, que dice que no es garantía suficiente el ser hombre para, eh, para saber lo que es ser hombre. Entonces, ese hombre, el hombre natural, él dice que actualmente el ser humano, el hombre, es un híbrido. Tiene una parte natural y tiene una parte artificial. Sin embargo, hay muchos de nosotros que todavía siguen siendo más hombres naturales que hombres artificiales, ¿no? Y son aquellos que no están dados al,
al reconocimiento de una estela de artefactos creados por el hombre, es decir, aquel hombre natural que todavía se siente criatura de Dios o de la naturaleza. Entonces, es necesaria, por supuesto, el, el educarse, el entender que todo lo que hay a nuestro alrededor es hecho por nosotros, por nuestra inteligencia, por nuestro poder creativo y productivo, que nada es un regalo de los dioses y caído del cielo. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos saltar la brecha de hombre natural a hombre actual. Entonces, eh, es necesario entender que la técnica y la tecnología son creaciones nuestras, que no es un regalo del cielo. Es por ello que he escrito en otras oportunidades que para García Vaca, el mito de Prometeo, esto lo tomo de Beorlegui, no es un mito que se afinque de manera importante o que quepa de manera importante en la literatura de García Vaca o en el pensamiento crítico de la técnica de García Vaca, porque Prometeo regala el fuego, roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres, se los regala. Por lo tanto, lo que surge a partir de ahí no es un trabajo hecho por el ser humano. Sin embargo, el mito de Dédalo encajaría mejor en la filosofía vaquiana porque Dédalo sí que construye, innova en una creación, en un artefacto, como son las alas que utiliza para salir del laberinto, como la creación del pegamento para poder sujetar las alas, y así sí que logra superar la naturaleza humana. Entonces, el hombre renacentista está proyectado a inventar y a servirse de sus inventos, de esos órganos artificiales. El hombre natural, el que sigue siendo hombre natural, lo que cree es en novelerías, mientras que el hombre eh, actual, cuando veo, cuando ve un artefacto, o él pone un ejemplo, un hombre que ve la televisión, un hombre natural que ve la televisión, lo que ve es una novela, por eso habla él de novelerías, pero una persona que es un hombre actual que ve la televisión no ve más que ondas, no ve más que un proceso técnico, tecnológico, electrónico dentro eh, de ese artefacto. Y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, él dice, están en estado de humanidades, lenguaje, física, electrónica, matemática, genética, la astrofísica actual. ¿Por qué? Porque para García Vaca existe un gran hito en el Renacimiento, que es que se dejaron de lado las lenguas naturales, que dice él, griego, latín, hebreo, eh, y pasa a crearse un nuevo tipo de lengua. ¿Cuál es esta nueva lengua? La física, la matemática, que engloba, por supuesto, la geometría, etcétera, ¿no? Entonces, dado esto, el hombre actual no deja de ser híbrido. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre actual continúa siendo padre, continúa siendo hijo, continúa siendo profesor, continúa siendo poeta, y los poetas, por supuesto que se decantan mucho por lo natural, por la inspiración, y la inspiración en muchos casos los da la propia naturaleza. Desde el Renacimiento, dice García Vaca, todos somos, tenemos que ser, estamos siendo humanistas, y todo es humanidades. Es decir, lo natural que hemos hecho, pero lo tecnológico, porque lo tecnológico es nuestro, son nuestros hijos. Lo técnico tecnológico ha sido hecho por las manos del ser humano, del hombre, y eso sí que es verdadera humanidad. En las ciencias y en las técnicas actuales se encuentra, dice, ejemplarmente, intrínseco y eficientemente las humanidades. Esa sería la conclusión
de lo que es humanidades para García Vaca en el día de hoy, en la actualidad. Todo lo que hay alrededor de nosotros, como está hecho por nosotros, por los seres humanos, es humanidades. Así que muchas gracias, doctor. Si usted tiene alguna pregunta o quisiera eh, profundizar en algo, pues con mucho gusto. Maestro, ¿qué es la humanidad? Sí, pues bueno, la humanidad la podemos leer desde dos puntos de vista, en mi caso, desde el Baquiano y desde el punto de vista, digamos, más ortodoxo, la humanidad como un grupo como una familia, porque la humanidad no es más que eso, según la Carta de las Naciones Unidas en su fundación. Somos una familia. La humanidad lo que nos da es una dignidad a los seres humanos, a quienes pertenecemos a esta raza. Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista garciabaquiano, pues la humanidad es todo aquello que nos, eh, que nos conecta a través de la creatividad del ser humano. Eso sería humanidad. ¿Cuándo el individuo se hace social, maestro? Pues mira qué interesante. El individuo se hace social cuando pone esto es el sentido bacquiano, cuando pone al, en el, a bien de todos sus propias creaciones. Eso es lo que hace social al hombre, según García Vaca. Sus creaciones las pone al uso de todos. En el mismo sentido de Ortega y Gasset, sus creaciones culturales, Ujú. en sentido Sí, amplio, en un sentido amplio de en la un sentido palabra, amplio ¿no? cultural, sí. Sin embargo, García Vaca no tiene ningún prurito y él lo dice muy claramente a nivel de sus creaciones técnicas. Sí, sí, porque Eh, lo demás, fenomenología, ontología, eso para García Vaca no es real, no es más que digamos, en cierto modo, intangible. Pero lo tangible es cuando yo en mi comunidad logré hacer un arco y una flecha. Y si yo no pongo eso a disposición del grupo, entonces yo no estoy siendo, eh, me estoy aislando. Maestro, el hombre como ser social en la concepción vaquiana es un ser dinámico. El hombre se inventa en la práctica social. El hombre no surge por abstracción, surge paso a paso por vernos, oírnos, entendernos, hablarnos. ¿Qué dije al respecto, maestro? Bueno, claro, eso sin duda, doctor Malpartida, usted ha puesto, ha puesto con esa lectura pues una definición bastante importante porque eh, nosotros somos justamente una especie, por decirlo de alguna forma, que no viene, digamos, como predefinida, ni con un aspecto, ni con eh, digamos, como con un manual de instrucciones, o ya con una naturaleza totalmente definida en el sentido de Pico de la Mirandola, en el sentido de Ortega, en el sentido vaquiano, es decir, nosotros no tenemos un tipo de esencia en particular. Nosotros nos vamos construyendo y autoconstruyéndonos en base a la interacción con las demás personas. Eh, una pantera, un tigre, un toro.
ya vienen, digamos, programados, por decirlo de alguna forma, y perdónenme lo fuera de lugar que puede ser esto, ya vienen programados en base a su propia naturaleza, pero nosotros nos vamos haciendo en relación con el otro. Por eso es que nosotros somos, y decían los griegos, son politicón, somos animales sociales, pese a que García Vaca en un momento eh, en que define al ser humano dice, bueno, somos animales sociales, pero también somos animales muy brutales, hacemos cada animalada, decía él, que, que la verdad es que deberíamos definirnos más como animales brutales que como animales políticos. Pero bueno, es una forma de él en la que puntualiza un caso en particular, pero nosotros no podemos ser seres aislados, necesitamos de la interacción, necesitamos eh, de las relaciones sociales para nosotros poder crecer. Nosotros no tuviésemos el mundo que tenemos hoy si estuviésemos aislados. De hecho, nuestra gran fortaleza hoy como humanidad, como familia humana, ha sido justamente la mayor producción que hemos tenido ha sido desde que estamos interconectados, desde que ha sido un mundo, desde que el mundo está masivamente interconectado, si se me permite esta expresión, doctor. Claro, maestro, siempre es necesario en este trabajo maravilloso también lo que ya sesiones anteriores hemos trabajado, esa concepción antropológica baquiana, necesaria, fundamental, vigente y maravillosa. ¿Pero por qué? De hecho, ¿Por qué? si me, Permítame. La cosa hombre es animal racional. El hombre humano es viviente social. Permítame tomar un texto de Carmen Borges, una publicación, un artículo científico, donde vamos a tomar puntualmente la cita. Ahora bien, aunque es evidente que gracias a la técnica el hombre ha humanizado el universo, convirtiéndolo el paisaje natural en paisaje artificial. De igual modo, es necesario subrayar que en este proceso transformador de la naturaleza, también el hombre ha ido gradualmente comprendiéndose como parte constitutiva de la unidad de lo real. Ha transformado su conciencia natural en conciencia social. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Gracias, doctor. Quería retomar un poco lo anterior porque hay en Meditación de la Técnica, García Vaca, perdón, Ortega nos dice que existía entre los antropólogos una duda interesante en la que si el arco como artefacto se creó con la intención, en principio, de cazar o de hacer música. Sí, y la duda razonable era que quizás se creó para hacer música, por lo tanto eso eh, eh, incide en el hecho de que nosotros seamos en principio más seres sociales, o sea, que nos guste más o que demos prioridad a la sociabilización incluso que a ciertas otras necesidades básicas. Inclusive también decía que las hogueras que se hacían en aquellas cuevas, los hombres prehistóricos, eh, más que para calentarse, era para con el humo poder llegar a un éxtasis con la inhalación y, y no con la intención de calentarse en particular. Entonces, con esto último que usted me dice, que usted leyó, además muy bonito texto, doctor, eh, a mí me parece muy consecuente con lo que estamos haciendo, porque definitivamente el ser humano y esa palabra paisaje artificial es una palabra orteguiana. Ortega se hablaba
de un paisaje artificial creado por el hombre con la reforma del mundo, ¿no? Y sí, sin duda, a medida que el ser humano va creando un paisaje artificial, lo que los frankfurtianos decían, una segunda naturaleza, también se va haciendo a sí mismo. Se va haciendo a sí mismo porque va encontrando su espacio en el propio mundo. ¿Cuál es ese espacio? El de creador, el de yo cuando digo estas cosas, porque puede haber gente que piense que es muy antropocentrista, y de hecho sí, la filosofía orteguiana y la filosofía garciabaquiana son muy antropocentristas, y nosotros estamos hablando aquí sobre García Báquez, ¿no? Entonces, el punto de vista es este. Entonces, a medida que el hombre va haciendo eh, el paisaje artificial, creando su paisaje artificial, se va haciendo como ser humano. Y además, a medida que va innovando, que va reformando el mundo, que le va robando espacio al universo, perdón, para convertirlo en mundo, en ese momento también el hombre está buscando la manera de transfinitarse. Pero por otro lado también, en paralelo, está buscando la transustanciación de los materiales y los recursos que tienen derredor suyo. Es decir, llega un punto en el que el ser humano se da cuenta que no puede eh, disponer de todos los recursos, se da cuenta también el ser humano que a nivel que va avanzando en sus investigaciones técnico-tecnológicas, científicas, tecnocientíficas, se va dando cuenta que tiene la capacidad para eh, dislocar, por decirlo de alguna forma, para manipular la estructura interna de base de los objetos y transustanciar, ya no transformar, porque ya el ser humano ha transformado el mundo, ahora la intención es transustanciarlo en el ideario baquiano. Y por supuesto, en paralelo a eso, transustanciarse a sí mismo también, ¿no? Es decir, parte de buscar ese espacio, el ser humano en el mundo, es también intentar buscar una prolongación de, de sí mismo dentro de ese mundo. El, el saber que él es finito, el sentirse finito, ocasionándole una angustia al ser humano, lo lleva a medida que va transformando su mundo a buscar la manera de hacerse transfinito. Yo no sé si te respondí, perdóname. No sé si fue clara la respuesta, pero en dos platos, sin duda alguna, eh, la reforma del universo viene dada Maestro, con la formación del hombre. Y totalmente de acuerdo. Hombre y sociedad son entonces términos y entidades que se definen y se construyen mutuamente, y no es posible pensar el uno sin el otro. Hoy en día, en estos tiempos, a todos esos extremos, que en la formación del hombre se deben primar las humanidades, las ingenierías, un dilema y una contradicción que se da en el mundo. Pero vamos a ubicar con esas dos obras maravillosas, Meditación de la técnica y Elogio de la técnica, de mm, los dos hombres que al día de hoy en nuestra lengua y en nuestro idioma mejor lo han planteado. Vamos a tomar, siguiendo la cita como corresponde a Carmen Borges en su trabajo publicado, los contenidos de una conciencia social organizada, organizante, surgen a lo largo de la historia y son las conquistas del hombre en cuanto a inventor, no solo de instrumentos destacadamente materiales, sino instrumentos sociales, como preceptos morales, normas de derecho, oráculos del Delfo, y no solo de instrumentos sueltos, sino de sistemas o compendios de inventos
cual galera, avión, computadora, constituciones políticas, teología moral, dogmática, economía política, capitalista o comunista. ¿Qué opina al respecto, maestro, por favor? Pues mira, nosotros hablamos a veces de las leyes, de la Constitución, etcétera, eh, como un sistema, etcétera, pero son artefactos, son artefactos. Nuestra Constitución, nuestras leyes, incluso nuestras religiones son artefactos. Ya si tú te asomas por esta ventana, pues no ves nada natural, nada en estricto sensu. No hay nada natural, porque incluso la grama, esa grama está eh, tratada ya artificialmente, tendrá algún tipo eh, de sustancias químicas que le ayuden a crecer más verde, más fuerte, que en invierno no se seque o en verano no se seque, eh, se le pasa un cortagramas a diario, etcétera. Entonces, no hay nada natural. Una reserva natural no es una reserva natural, es una reserva artificial, porque por naturaleza no existen las reservas. Entonces, sin duda alguna, qué bonito ese texto que ha leído, doctor, porque es eh, bastante orteguiano, bastante garciabaquiano. Me gusta mucho, la verdad. Así que estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos actualmente, nosotros todo lo que tenemos a nuestro alrededor son artefactos, son construcciones hechas por el ser humano y hay que quitarse de la cabeza esa concepción de que los artefactos son simples, son este tipo, son herramientas. No, los artefactos no son herramientas, los artefactos son todas las creaciones hechas mediante arte. Entonces voy a explicar esto. Arte, cuando se dice arte, no se está hablando de danza, no se está hablando de pintura, no. Los griegos llamaban a la técnica tecné. Lo que pasa es que luego los latinos le llamaron ars y de ahí viene el término arte. Y por mucho tiempo no se utilizó la palabra técnica, la palabra tecné se utilizó fue el término de arte cuando las personas se referían a un quehacer, a algo técnico. Por eso es que eh, artefacto significa hecho a través del arte, hecho a través de la técnica. Entonces, hay mucha eh, confusión o hay una noción, digamos, un imaginario colectivo en el cual se entiende un artefacto simplemente a las herramientas. Y no, un artefacto es una constitución, un artefacto es una norma a cumplir, un artefacto es un credo cuando se reza, etcétera. Entonces, genial, genial esa lectura. Maestro, entonces, este trabajo maravilloso continúa. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tuvo como título Hombre, Humanismo, Humanidad, Humanidades en García Vaca. Esta ponencia estuvo a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre un enorme agradecimiento y desde acá, desde Lima, Perú, un abrazo muy fuerte, maestro. Gracias, doctor. Un saludo muy grande desde la Universidad de Wuppertal en Alemania y complacido y agradecido siempre por este espacio. Hasta pronto.